Entonces voy a explicar cómo es la vuelta acá. Voy a explicar cómo es la vuelta acá. Profe, no se le escucha, no sé si... Sí, profe, creo que le fue el internet. Muchachos, hola, Ah, profe. hola. ¿Ves? Se me cayó la llamada. Se cayó la llamada. Muchachos, hola. Profe, ¿me escuchan? Ah, profe, ¿nos ¿Usted? escucha? Hola, ¿Me escucha? hola, hola, Profe. hola, 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 hola. Ay, Dios mío. Muchachos, hola. Muchachos, hola. Profe, ¿nos escucha? ¿Ustedes me escuchan ya? Sí, señor. Ah, qué pena. ¿Qué pasó? No sé, se me cayó la llamada en el celular. Se trata de mejor audio y por eso hablo por él y grabo por él porque el computador tiene el micrófono como malo. Pero ahora me escuchan. Sí, señor. Sí, señor, ahí se escucha bien. Ah, bueno, qué pena, qué pena. Ya lo volví a conectar el celular. Bueno, entonces les estaba preguntando, ¿ustedes han visto lo que yo les he mostrado acerca de unas preferencias de unos consumidores, de un consumidor, digamos que una persona típica, ¿cierto? Que prefiere tanto de una mercancía y otra y pueda ordenar sus cosas. Partí yo de creer que sé cuál es el comportamiento de un consumidor, ¿cierto que sí? Yo partí de ahí, que él prefiere una cosa o la otra, que las pueda ordenar, ¿cierto? Partí de ese punto. Sí, señor. Pero yo les pregunto eso a ustedes y hacer introspección pues, de lo que acabo de enseñar. ¿Ustedes creen que eso es fácil de hacer se puede hacer normalmente en cualquier ejercicio de trabajo? Profe, eso Pues, sería profe, como pensaría yo que mercado, ¿no? ¿Cómo? Eso sería como con respecto a una encuesta y un estudio de mercado más profundo, ¿o no? Sí, y es muy complejo y como poder definir cuál es el comportamiento matemático de una persona, ¿cierto? Que no es tan fácil de hacer. No, no, pues a mí me parece que es muy complejo. Claro, y es que es muy complejo. Ahora, entonces, yo les voy a hacer como que claridad al respecto. Esto no se trata de definir matemáticamente a una persona con el objeto simplemente como de predecir qué va a hacer. Esto simplemente lo que se trata es de intentar modelar el comportamiento de una persona ¿para qué? Para que cuando yo tenga datos ya de sus elecciones, pueda así estimar cuáles fueron las curvas de indiferencia de esas personas. Yo parto del hecho de creer que hay unas curvas de indiferencia. Y cuando ya la persona toma la decisión de consumo, si una cosa y la otra, entonces ahí sí ya me doy cuenta, ah, caramba, esa curva de indiferencia más o menos es de este tipo. ¿Sí me hago entender? No, la idea no es intentar estimar a priori
o de primera, ¿cuál es la curva de indiferencia? Es lo opuesto. Es a partir de cómo tomó la decisión, saber qué curva de diferencia tiene esa persona y así poder decir que pueda poder pasar si cambia el precio de una cosa o cambia el precio de la otra o cambia las características de una de las mercancías. ¿Sí me entienden lo que les estoy diciendo? O sea, todo esto para nosotros es invisible. Las curvas de indiferencia, todo esto. Pero ya la persona, si se plantea en un punto y dice, hombre, yo voy a decidirse, ahí es cuando se revela que la persona tiene una curva de indiferencia de este tipo. O a partir de que, digamos, cambia el precio de una mercancía y si cambia el precio y decide irse por la canasta de consumo B, entonces ya puedo inferir que esta persona se comporta de esa manera y cuando el precio vuelva y cambie, la canasta de consumo va a ser distinta, se va a comportar por allá. Pero intento inferir qué es lo que va a pasar después a partir de dos cosas, de lo que hizo y de cómo está revelando sus preferencias. ¿Sí me hago entender? Les voy a explicar. Les voy a explicar con un ejemplo muy sencillo. Bueno, ustedes saben que se necesita para tener digamos, una página web. Saben que se requiere para eso. ¿Cierto que sí? ¿O qué se requiere para tener un sitio web o algo así? ¿Saben qué se prefiere, cierto? ¿Qué se necesita? Pero para tenerlo o para crearlo. Para El tenerla. host Ya, y el dominio. ¿sí? Harold. Lo del dominio y eso. Sí, señora, pero y además de eso, ¿qué se necesita? Digamos que Programa. pudiéramos plantear una especie de modelo del comportamiento del consumidor de una página web. ¿Qué se necesita para que se monte? Se necesita el dominio, el hosting y qué más. Conocimientos, tiempo, todas esas cosas, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, señor. Bueno, entonces digamos, ustedes no saben, si ustedes tuvieran un negocio de esto, decir, hombre, ¿será que las personas, si yo les bajo el costo del hosting y todo esto, y le dedico un poquito más de esfuerzo a que la página web, a hacérsela bien bonita y todo eso, perdón, le subo el precio al hosting y el dominio y todo, y le hago toda la labor de hacerle la página web y todo esto, ¿será que el consumidor va a reaccionar de buena o mala manera? ¿Será que me va a consumir más o es muy sensible al tema del hosting y él preferiría hacerlo? Entonces, ustedes de antemano no saben cuáles son las canastas de consumo y cómo las ordena el consumidor. Ustedes simplemente ven la elección que va a tomar. ¿Cierto? Ustedes ven la decisión. Ustedes dicen, cuando le subí el precio de tal cosa y le bajé el precio de tal cosa, entonces este consumidor me compró más o me compró menos. Cuando hizo eso, cuando el consumidor ya tomó la decisión, ahí usted ya puede ver lo que esta persona, cómo se comporta, cuál es su curva de indiferencia. ¿Sí me hago entender? Pero solamente después de la acción tomada y lo que cambió una vez cambió una de las cosas. Cuando cambió una de las cosas, ahí sí ya se puede decir, estimar cuál es la curva de indiferencia de esa persona. ¿No me está entendiendo? ¿Es otro que no? Voy a mostrárselos aquí gráficamente. Gráficamente, Por favor. un momento. Partamos de un punto. La persona tiene
una restricción presupuestaria, ¿cierto? Y esta persona, digamos, vamos a hacerlo aquí, en este punto. Vamos que la restricción presupuestaria estuviera de esta forma. Digamos que los precios de los alimentos estuvieran en tal punto donde I sobre PA les da para comprar 23 unidades de alimentos y también le da para comprar como 70 o 80 productos de vestidos. ¿Está bien? Cuando se da esa situación, la toma de decisiones del consumidor lo lleva a consumir B, ¿cierto? Porque cumple el tema de la restricción presupuestaria y a la vez se alcanza la mayor utilidad de las personas. ¿Cierto que sí? En ese caso elegiría B, Sí, señor. por todos los presupuestos que hemos visto antes. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, ¿qué como ustedes, lo único que pueden ver en realidad de un consumidor es la decisión de que consumió B y los precios de las mercancías. Usted dice, entonces el precio de las mercancías es de tanto y de esto. Eso es la información que usted en realidad tiene. Y lo demás lo está como de alguna manera, como de alguna manera adivinando. Entonces, lo que les, lo que les estoy diciendo es esto, que ustedes solamente pueden intentar aproximarse a conocer la curva de indiferencia de las personas cuando existe un cambio en los precios relativos de las mercancías, es decir, cuando cambia alguno de los dos precios o los dos a la vez. Digamos que en este caso, un caso distinto, los precios de los vestidos subieran. Cuando sube el precio del vestido, va a poder comprar menos, ¿cierto que sí? Por lógica, profe. Entonces va a bajar esta cosa de acá y a la vez, digamos que los precios de alimentos se subieran, entonces, perdón, bajaran. Y al pasar esa situación, entonces ya el consumidor, en vez de estar en B, reveló y con sus acciones pasó a consumir a C. Entonces, ¿sí me entienden? Ya, pero fueron sus Sí, señor. acciones que lo pasaron de B a C, fue su propia decisión. Cuando él tomó esa decisión de pasarse de B a C, ahí ya reveló su orden de preferencia, ya reveló cuáles son las formas de su curva de indiferencia. O sea, uno no lo anticipa, uno simplemente lo observa a través del cambio en los consumos de esa persona. ¿Me entienden ahora? Sí, Sí, señor. profe, claro. O sea que antes de que pase, obviamente no podemos sacar C, sino simplemente toca observar. Claro, toca observar. Y es que, entonces, tienen que partir de ese punto. Las curvas de indiferencia, uno sabe que existen, uno sabe que están allí, que las personas se comportan de esa manera, pero no puede decir, es tal de entrada. Uno simplemente puede verla una vez la persona toma una forma y entonces uno de alguna manera estima. Y a partir de esa estimación, entonces sabe qué acción va a tomar después. ¿Sí me entiendes? Entonces va a saber qué pasaría si por algún motivo cambiara otra vez los precios, otra vez el precio de los vestidos se comportara hacia arriba y si el precio de los alimentos fuera hacia abajo. Entonces ya de alguna manera iría ahí sí a pronosticar, pero a partir de lo que reveló el consumidor antes. Entonces, señor. Sí, profe, que mejor. Entonces, mira, volvamos al inicio de la clase cuando yo les contaba que la microeconomía lo que intenta es como darle unas herramientas para saber qué tal si yo intento entrar a un mercado nuevo que no conozco, con un producto que tiene otras prestaciones diferentes a los productos competidores a los que yo voy bueno, otros productos competidores. ¿O qué haría si en verdad lo presentara de una manera más barata que mis competidores? Entonces es intentar
viendo lo que ya hizo el consumidor anteriormente, sus preferencias reveladas, se llama esto, ver cómo se va a comportar después cuando yo haga un cambio en mi mercancía. ¿Me entienden todos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Todo quedó claro o quiere alguien necesita que lo vuelva a explicar? No, señor. Bueno, entonces, por eso vuelvo a explicarles el tema de la página web y todo eso. Ese mercado me parece fascinante, porque tiene muchas opciones. Tiene muchas opciones y digamos que distintos sabores para distintos consumidores. Está el consumidor que prefiere, digamos, una página tipo GoDaddy. ¿Sabes qué sabe GoDaddy? Sí. Que le entregan a uno todo. Y dicen a uno, mira, tome su certificado de seguridad, tiene tal de espacio, el hosting, los correos, todo. Y relativamente para las personas es fácil y decir, uy, vamos a montar mi página web y es relativamente fácil y lo hace y listo, le hace. Y hay otros productores de este servicio, otros prestadores de este servicio que dicen, ahí le dejo, ahí le dejé el hosting, no, usted verá qué hace. Y ese consumidor que asiste a GoDaddy y asiste al otro servicio, mira que una, una el consumidor de este servicio, perdón, un momento, es que me dispuse. El consumidor de este servicio, cuando se acerca a GoDaddy, revela que es mucho más, se presta mucho más a la facilidad que a la que a la, a la que al precio, ¿sí? Paga mucho más y revela con esto de que está mucho más dispuesto a sacrificar precio por facilidad, mientras que el otro consumidor que asiste a el servicio de, digamos otra empresa grande de esto, HostGator. Hostgate. Digamos, señora, ¿Carol? Sí, profe, sí iba a decir eso. HostGator. Digamos que HostGator le entrega a uno una cuenta y le dice, ahí le dejé café. Es como, usted defiende. Cuando usted entra a esta empresa a hacer su página web, sacrifica mucho más facilidad por precio. Entonces, bueno, con esta situación de que ya GoDaddy y que HostGator conocen sus consumidores y saben ya preferencias reveladas a partir de los comportamientos de los consumidores, ¿ustedes creen que GoDaddy se va a poner a decirle a la gente, vea, aquí le tengo un servicito para que usted haga las páginas web por su cuenta? Sabiendo que esta persona ya reveló que prefería la facilidad y sacrificando precio por ello, o que HostGator va a decir, una buena estrategia de HostGator sería decir, vea, le voy a cobrar mucha más plata sabiendo que su consumidor es tan sensible al precio. No, no, señor. Sería contraproducente. Sería contraproducente. Entonces, este es el objeto de esto, intentar conocer a partir de las preferencias reveladas de los consumidores, intentar pronosticar qué tan bueno sería una estrategia comercial u otra. ¿Ya? Llegase el caso, profe, de que la línea de presupuestos no alcance ningún tipo de satisfacción o curva, Sí. la persona de todas maneras tiene que consumir. Consume las otras que le quedan más económicas, pero no es satisfactorio. Claro, no, lo que está diciendo esto, básicamente, Juan Fernando, es que Juan Felipe, perdón, Felipe, profe, gracias. Juan Felipe. Eh, lo que está diciendo esto, Juan, es que cuando, cuando hay una restricción presupuestaria y la persona ya se plantó en una cesta de consumo, está optimizando, se está suponiendo que esta persona está optimizando
toda la capacidad que él tiene para satisfacer sus necesidades con el presupuesto que él tiene. Entonces lo que está asumiendo esto es que, digamos, la C es la revelación de su mayor satisfacción. ¿Sí? Profe, pero puede pasar, la pregunta es, ¿puede ocurrir que por cuestiones de mercado el precio no esté dentro de la satisfacción o siempre tiene que haber un punto de equilibrio? No, o sea, lo que está diciendo esto es que aquí se está revelando cuál fue su punto de equilibrio a partir de su restricción presupuestaria. Digamos, Juan, que lo que pasa es que esta restricción presupuestaria a él se le vino hacia abajo, digamos acá. ¿Sí? ¿Ah? Digamos que los precios subieron mucho y entonces él ahora, por su restricción presupuestaria y por sus curvas de utilidad, ahora no va a poder ni C, ni B, ni D, ni G, sino que se tiene que quedar en F. Y al quedarse en F también está mostrando cómo son las formas de sus curvas de indiferencia. ¿Sí? Ah, listo, Pero perfecto. Sí, o sea que siempre, siempre tiene que haber aunque no esté de pronto entre la principal, pero siempre haber, digamos, un punto de equilibrio. En este caso sería el F, en caso de que el claro, mercado pues lo supo. lo Ah, que, ok, lo que estoy perfecto. intentando explicar esto es que siempre va a haber un punto de equilibrio entre esto. El consumidor siempre va a tener un punto de equilibrio a partir de sus cálculos personales y va a decir, voy a estar acá. No, yo voy a decidir estar acá. Entonces, al hacerlo, al pasar de un punto de esto, digamos, un punto de estos, entonces se está revelando cuál es su forma de sus curvas de indiferencia. Porque de antemano uno no las sabe, las está adivina, no está adivinando, las está representando a partir de las decisiones que él tomó. A partir de las decisiones que él tomó. Entonces para eso es que sirve todo esto, para intentar explicar o para intentar explicar la decisión de esta persona y con en base a la explicación de la decisión, entonces de saber cómo tomar una decisión futura ante un distinto caso. ¿Sí? O ya al entrar a un mercado nuevo o algo así, uno intenta como decir, estas personas cómo se comportan. Voy a volver a hacer, en parte peyorativo, me excuso, pero ustedes me excusan aquí. ¿Quién de ustedes conoce la gotera? Yo le digo la gotera. Mi esposa se ríe cuando le digo así, la gota. ¿Nadie la conoce? Ustedes no Hola, alcanzaron a pasar profe. por la universidad, ¿no? Sebastián. Sí, profe, es la que queda entre la Nacional y la de Caldas. Pues ese Bien. parque. Eh, Cuando las personas van a comer allí, yo que fui estudiante de universidad pública lo digo, yo comía allí en lugares iguales, en la Universidad del Valle. A mí que me interesaba el precio, el sabor y todo eso, y dejaba de mucho de lado la comodidad como una silla o un lugar donde sentarme y poner la espalda, porque ya uno a los 30 empieza a dolerle la espalda y todo eso, ya no, eso en esa época cuando tenía 18 años, 19 años no me importaba. ¿Qué revela eso frente a los consumidores de un lugar como ese? Que los consumidores que prefieren una cosa sobre la otra. Sacrifican la comodidad por el precio del sabor. Exacto. Y en cambio, digamos, ustedes, no es muy regular ver a los profesores comiendo ahí, o si tienes para llevar. ¿Cierto que no? Entonces, No. ¿cierto que no? Entonces, de pronto los profesores se meten más allá dentro de la universidad donde está la cafetería y todo eso. Entonces, ¿qué está revelando esta situación acerca de la decisión de los consumidores? Que si a la gota, vamos a decir gota gotera, es la gotera, yo siempre cambio el nombre, y le dije bien al principio, si la gotera decidiera ir por una nueva ampliación y para conseguir más consumidores, ¿qué te debería hacer si quisiera enfocarse en consumidores jóvenes? Ponerle cuidado a la comodidad, sillas y todo eso, y subir el precio, porque eso le implicaría subir el precio. Mantenerlo, aumentar de pronto en otros, para aumentar de pronto el sabor, quién sabe, sin aumentar de pronto el precio. Exacto.
Entonces, ese es el objeto de todo eso, pues estamos hablando pues, de un ejemplo muy sencillo, pero ese es el objeto de todo esto, intentar identificar cómo se comportaría, cuál sería la estrategia comercial como más acorde. Ahora, ¿sí? Ahora, entonces, ya me entendieron para dónde va todo esto, para qué sirve todo esto. Ahora ya les voy a explicar unos cuantos, unas cuantas cositas más para terminar de formar los conceptos y ahí sí ya en las clases siguientes vamos a utilizar esta información. Pero si partimos del hecho de que me entienden para dónde voy. Sí, profe, tocará. Sí, señor. Bueno, pues, entonces, bueno, esto no se va a ir en la clase de hoy, pero sí introducción para la próxima clase, para la próxima semana. Entonces, se plantea que como esta misma restricción presupuestaria es igual, y se estima en la teoría, que es igual a la misma RMS o al nivel de sacrificio que se tiene una mercancía por otro para tener el mismo nivel de utilidad, entonces se cumple esta situación, que en este punto y en este punto las personas van a cumplir sin pensarlo, sin darle muchas vueltas, van a buscar cumplir esta igualdad, que la RMS sea igual a la relación entre precios. Entonces, cuando se da eso, entonces lo que uno quiere encontrar es la RMS y con esa RMS poder identificar cómo va a ser el precio, perdón, cómo se iguala eso con la identidad de precios. Entonces, lo que se quiere encontrar es cuáles los niveles de consumo de una mercancía y otra que me dan una RMS igual a la división entre los precios de las dos mercancías. Eso es lo que se quiere encontrar y lo vamos a hacer después. Pero ahorita ya estamos cansados y ya no haríamos este ejercicio de manera correcta porque nos va mucho tiempo y hay que hacerlo bien. Y bueno, y para poder entonces explicarles bien cómo es la RMS, tengo que explicarles unos conceptos adicionales para que me entiendan cómo vamos a calcular la RMS de ahora en adelante. ¿Por qué? Ahora les voy a explicar por qué. Porque la RMS, yo les decía, es cambiante en distintas canastas de consumo, cuando parto de acá para acá, de acá para acá. Pero si asumimos, ya lo vamos a hacer en la clase siguiente, que la utilidad se comporta de manera continua, entonces pueden calcular la RMS en distintos puntos de esta curva. Entonces vamos a intentar encontrar una fórmula matemática que me ayude a modelar cómo sería esta curva en diferencia. Eso lo vamos a hacer en la clase siguiente. Es una fórmula matemática que nos ayuda a decir, hombre, la próxima RMS que encontremos por acá va a ser de tanto. Y al encontrar esta relación de precios e igualar con esa RMS, podemos decir las cantidades que va a elegir el consumidor en tal momento va a ser de tanto. ¿Vuelvo y explico o no? Sí, profe, porfa. Bueno, entonces les explicaba. Esto es una canasta de consumo que él ya reveló, esto es otra canasta de consumo que él ya reveló, esta es otra, ¿cierto? Ante las distintas situaciones que se dieron en el mercado, él escogió una vez esta, después esta, después esta, entonces yo pude inferir que la curva de indiferencia tiene esta forma. La dibujé aquí en base pues a los punticos y gráficamente, ¿cierto? Sí. Según esto y esto, y dije, no, esto man prefiere esto y esto, entonces, no, entonces esta es la forma de la curva de indiferencia. Y la RMS era el nivel de sacrificio que tenía una cosa por la otra y mantenerse igual. Ahora, como muchachos, como es que la B y la C y la D es una entre muchas de las distintas canastas de consumo que maneja el consumidor, porque él puede manejar muchas.
Aquí puede haber otra, por acá, por acá, por acá. Entonces, no me sirve tan solo tener B, C y D. Necesito saber toda esta curva, cómo se va a comportar en este puntico de acá a este puntico de acá. Necesito tener una formulación matemática que me ayude a identificar cómo va a estar acá, cómo va a estar por aquí, por acá, en todos los puntos. Y para eso, para entender cómo se va a comportar esto, entonces necesito, una fórmula matemática que vamos a ver en la próxima clase. Ahora bien, ¿cómo me va a servir esa fórmula matemática? Teniendo esa fórmula matemática del comportamiento de aquí a acá y el comportamiento de aquí a aquí, voy a poder calcular la RMS en este punto, por aquí, infinitesimalmente, por acá chiquito. Cuando tenga ese punto, entonces ya tengo la parte izquierda de la ecuación. Teniendo esta parte izquierda de la ecuación, tan solo es igualar esta parte izquierda con la división entre los precios. Al tener esta fórmula ya identificada, entonces yo ya puedo decir, hombre, cuando el precio cambie de tanto a tanto, cuando el consumidor pase aquí, va a elegir tantas cantidades de esto o tantas cantidades de lo otro. ¿Sí? Me va a elegir muchas más cantidades de esto, muchas más cantidades de lo otro, pero necesito poder identificar cuál es esta fórmula antes que nada. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? Sí, profe, listo. Gracias. Eso es como una forma de predecir qué va a pasar en cierto punto de la curva, ¿cierto? Claro, eso, exactamente lo que acabas de decir, exactamente lo que acabas de decir. Me voy a pasar esto para cuando. Profe, pero esto se genera en base a que el mercado es estable. Qué pena, le hago una pregunta, ¿qué pasaría de pronto si hay algún tipo de devaluación o inflación en el mercado? ¿Se sigue cumpliendo perfectamente? No, perfectamente válida esta acotación que tú me estás diciendo. Digamos que el punto C es cuando el mercado tiene un momento. Que el punto C es cuando el mercado tiene un momento. Y cuando lo que queremos predecir es qué pasaría si el mercado pasa a otra situación. Como tú estás diciendo, ¿qué tal si una mercancía de esta se vuelve más cara o hay una devaluación, lo que sea? ¿Qué va a pasar? Ayude a pronosticarme qué va a pasar en esa situación. Si el señor ya reveló sus preferencias, ya reveló cómo era más o menos el comportamiento de esto, entonces necesito una fórmula matemática para identificar todas estas posibles cestas de consumo y tan solo necesito identificar cuál es la fórmula matemática que me identifica esto y con esto, ahí sí ya solamente es dividir esta nueva situación en el nivel de precios y digo, entonces va a consumir tanto de eso, va a ir a consumir tanto de la mercancía. Listo, profe, gracias, sí. ¿Sí me entendió, Juan Felipe? Sí, sí, que sí cumple independientemente, simplemente se necesita saber, pues obviamente la fórmula como usted nos indica y ya se puede de pronto predecir cuál es la próxima, digamos, compra. ¿Sí? Sí, sí, señor, sí. O sea, predecir cuál va a ser la situación o qué decisiones va a tomar cuando el mercado cambie, como tú bien estás diciendo. Cuando el mercado cambie, ¿qué va a pasar? Listo, perfecto, sí, señor, gracias. Listo. Entonces, esta es la utilidad de todo esto. Quería mostrarles para qué se utiliza esta vuelta con el fin pues, de explicarles por qué es que se estudia microeconomía, porque es que los economistas estudian microeconomía para intentar predecir los comportamientos de mercado. Una vez uno ya conoce las preferencias de los consumidores y cómo son sus curvas de indiferencia. Y si cambia el precio relativo de una mercancía, es más barata relativamente frente a otra, entonces cómo irá a cambiar la demanda de un bien y cómo irá a cambiar la demanda del otro bien. Esa es la utilidad de todo eso. Bueno, si todos entendieron, entonces me toca pues dar un concepto adicional que me va a ayudar a encontrar esa fórmula matemática de la que les estoy hablando. ¿Sí?
Si todos entendieron lo anterior, entonces ya voy a hablar acerca de cómo intentar aproximarme a esta fórmula matemática. Si todos entendieron, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar adelante? Sí, Sí, señor. profe, haga. Listo. Entonces, para poder hablar de esta fórmula matemática que me ayuda a identificar esas distintas canastas de consumo, pues necesito hablarles del concepto de utilidad. En economía, en microeconomía principalmente, cuando se habla de utilidad, se habla de la satisfacción que tienen los consumidores en al consumir distintas canastas de consumo o hacer distintas actividades. Y, muy importante, entonces esa utilidad es un nivel de satisfacción que, digamos, el economista intenta ponerle poner un valor de tanto, la utilidad fue de 20, fue de 30, pero estamos hablando es de la satisfacción personal, no de la utilidad financiera, estamos hablando de la diferencia entre los costos y el ingreso, no. En microeconomía vamos a hablar de utilidad en términos de la satisfacción del consumidor. Ahora bien, cuando se quiere representar eso matemáticamente, vamos a usar una cosa que se llama la función de utilidad. Esto representa la ordenación del nivel de satisfacción que obtiene un consumidor al adquirir distintas cestas de mercancías. Es útil en el sentido en que sirve para ordenar las preferencias reveladas de los consumidores al elegir una cesta de mercado sobre otra. Esa es la utilidad de esto. De alguna manera, usted lo que está haciendo es cuantificar la satisfacción de esta persona al haber escogido una canasta de consumo y de alguna manera les ayuda a ordenar. Como prefirió, como B, C y D para él son indiferentes, entonces le ponen un valor de 20 porque son igual de buenas para él, son igual de buenas para este consumidor. Vamos otra vez acá, B, C y D son igualmente buenas para él, entonces te pongo un valor de 20 de esa utilidad. ¿Sí? Y como F, que está por debajo de todas, está por acá, está debajo de todas, entonces le pongo un valor de 10 y eso me significa que el utilidad acá se obtiene mucho menos satisfacción, porque por transitividad, completitud y por preferencias reveladas me mostró que está muy abajo en la utilidad para el consumidor esa combinación. Y E es de 25, porque por completitud y por transitividad está por encima de 100. ¿Ven ustedes acá? Y G está un poquito por debajo de B, C y D, porque aquí es por completitud y transitividad está por debajo de B y por transitividad está por debajo de C y D. ¿Todos entendieron hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, Ok. Por último, para que ustedes ya para la próxima semana podamos hablar de la función de utilidad en términos numéricos. Vamos a introducir esto que se llama utilidad marginal. ¿Qué es la utilidad marginal? La utilidad marginal es una medida de la satisfacción adicional que reporta el consumo de una cantidad adicional, otra vez digo, de un bien. Es decir, por lo regular, a medida que usted consuma una unidad más de un producto, obtiene un poquito más de utilidad, ¿cierto? Un poquito más de bienestar, un poquito más de gozo al consumir una unidad adicional. ¿Sí? Entonces, la utilidad marginal es una medida de cuánto agregó de bienestar una unidad más de consumo de esa mercancía. Si la persona ve que de pronto mejora un poquito más su utilidad, entonces, pues, quiere decir que la utilidad marginal es positiva. Ahora bien, una cosa muy importante que se considera frente a la utilidad marginal. La utilidad marginal siempre es positiva, es decir, que cada unidad de nuevo consumo siempre va a ser mejor para uno. Pero pasa lo siguiente frente a la utilidad marginal, y dice aquí en el texto. Por lo regular, a medida que se consume una mayor cantidad de un bien, las cantidades adicionales que se consumen generan un aumento cada vez menor de la utilidad. Es decir, cuando usted consume un poquito más de la mercancía, le genera mayor utilidad, pero cada vez el incremento en la utilidad va a ser menor.
Cada vez va a ser un poquito menos y un poquito menos y un poquito menos de lo que a comparación la primera unidad de consumo le dio. La primera chocolatina que se comió al día de supo a gloria, la segunda le gustó, la tercera ya como que no tanto, y ya la número 10 ya como que no quiere saber nada de chocolatinas. ¿Cierto que sí? Sí, señor. Entonces, la utilidad marginal, si bien siempre es positiva, cada vez va bajando más y bajando más y bajando más, hasta un punto que ya no agrega nada de utilidad consumir y consumir la misma mercancía. Estos dos conceptos, la utilidad y la utilidad marginal, nos van a ayudar a identificar estas cositas y cómo se comportan estas cositas, que no, como les digo, no son observables a simple vista. Uno las pronostica o las intenta modelar a partir del comportamiento del consumidor. Ahora, ¿cómo se calcula la utilidad marginal? Es el cambio en la utilidad que obtuvo al consumir un bien adicional de las cosas. Entonces, eh, vean ustedes una cosa aquí, muchachos. Vean ustedes una cosa acá. Vean que en la canasta B teníamos estas cantidades de consumo de alimentos y de vestidos. 10 y 50. 10 de alimentos y 50 de vestidos. 10 acá de alimentos en la B y 50 de vestidos acá. 50. ¿Sí lo ven todos ahí? 10 y 50. Sí, señor. Listo. Sí, señor. Cuando pasó de B a C, entonces está consumiendo 10 más ¿de qué? De alimentos. Y ese cambio en los alimentos se puede ver acá. Ah, perdón, es que así, 10 más de alimentos. Pasó de B a C, fueron 10 más de alimentos. Entonces, como se puede ver esto es que él obtuvo la misma utilidad, 20, dividido el número de alimentos, que fueron 10, el cambio en los alimentos, y obtuvo una utilidad adicional de 2 por cada unidad de alimentos que consumió. Ahora, cuando... No, muchachos, de pronto ya está muy pesado el día para explicarles esto así. Mejor lo hago con más cuidado en la próxima semana. Y además que ya se me viene el Kahoot. No, esto lo voy a explicar la próxima semana. Si me excuso. Además que ya me está dando como la pálida. Bueno, ¿puedo dejarles esto para la próxima semana, explicárselo bien? Ah, igual está en las lecturas que les dejé. Listo, profe, hágale, no Sí, se profe, preocupe, gracias. no hay Sí, problema. señor. Sí, profe, Un no hay poquito problema. más de cuidado para explicarles esto. Qué pena. No me escondo la cabecita. Bueno, muchachos, si me permiten, entonces voy a hacer el Kahoot. ¿Ok? ¿Quién quiere participar? Espere, profe, un momentico, por... No, vayan ingresando, que igual estoy aquí generando el pin. Los espero. Tres, seis, nueve, 11.
Habemos 18. Faltan 4. ¿Hay alguien que quiere que lo espere? Profe, mi internet. Manuela, kahoot.it. Kahoot.it. O quién se lo puede apuntar ahí. O sea que alguien se lo puede apuntar. Es así fácil. Kahoot.it. Ay, se salió alguien. ¿Qué pasó? 6. Fuimos a Manuela, Luisa, está Manuela. No, Manuela no. Ah, ahí estás. Bien. 2. Ok. Vamos adelante entonces. Vamos a empezar. Economía, sesión 2. 3, 2, 1. Y dice la primera pregunta, ¿el supuesto de completitud implica qué? Tienen 90 segundos. Rojo, los consumidores prefieren siempre las cestas de consumo más baratas. Azul, los consumidores pueden comparar y ordenar todas las cestas de mercado. La amarilla, los consumidores prefieren siempre las cestas de consumo más satisfactorias. Verde, los consumidores prefieren las canastas más completas. Faltan 4. Tienen tiempo, yo les di el tiempo para que ustedes vienen en sus apuntes y no se apuren en responder tanto. Falta una persona. No, profe, sino que es que se queda, es que eres un genio y cargando. Lo que pasa es que tú ya respondiste, pero no te dice si respondiste bien o mal hasta que todos hayan respondido. Porque si tú, de alguna manera, alguien, pues, decidiera ver y que les dijeran si estuvo bien, entonces le podría decir a la otra persona, la respuesta correcta es tal. Entonces, esperar a que todos respondan para decirte si estuvo bien o no. ¿Ok, Angie? Listo, profe, gracias. Entonces, la mayoría está bien. Sí, lo que dice el completitud es que usted puede decir, hombre, esto es mejor que esto, y puedo valorar y decir, esto es mejor que esto, al menos tan bueno como lo otro. Eso es lo que significa el supuesto de completitud. Todos muy bien, gracias. Bueno, la mayoría, muy bien. La verde no es. Los consumidores prefieren las canastas más completas. No implica eso, no implica eso. Sigamos adelante. Miren sus apuntes. A ver, primero está Carol, Luisa. Vamos adelante. Transitividad. El supuesto de transitividad implica que los consumidores ordenan las canastas de consumo por su precio. La roja fue esa. La azul. Los consumidores ordenan sus preferencias en base a la disponibilidad. Amarilla. Los consumidores pueden ordenar de forma lógica las canastas de consumo. Verde, la decisión de los consumidores en cestas de consumo es aleatoria.
mayoría está bien. Pues, lo que dice el de transitividad es que usted puede ordenar las preferencias que tiene. Es decir, yo sí prefiero esto a esto. Y bueno, yo prefiero la memoria al lapicero y el lapicero al lápiz. Entonces, por ende, prefiero la memoria al lápiz. Y esa orden se va a mantener de manera lógica. No se va a saltar. No se va a poner la persona a decir, no, prefiero esto y esto lo otro. Y de manera ilógica, no. Siempre se puede ordenar. Eso es lo que está diciendo el supuesto de transitividad. Bien, Carol. Ay, hay varios que fallaron. ¿Qué pasó? Valentina, Lisa. Profe, a mí no me dejó responder Ay, y se no. quedó pausado. No me deja elegir ningún color. O sea que ya lo elegiste al principio y después se quedó ahí cargando como en amarillito, ¿cierto? ¿Se va ahí cargando? No, profe, ni siquiera, o sea, no me deja ni elegir. Y está ahí, pues están los colores. Y ustedes ya pasaron la pregunta y todo. Pero Valentina, tú estás de segunda. No, yo soy Valentina Giraldo. Esa es otra Valentina, profe. Ah, pues. Bueno, no, igual esto es un ejercicio como de repaso. No, no vamos a... Bueno, en microeconomía, la utilidad hace referencia a el nivel de satisfacción obtenido del consumo de bienes y servicios, el rojito. El segundo es el nivel de ingresos percibidos por las empresas. El amarillo es el remanente de la operación comercial. El verde, la diferencia entre el precio de las mercancías y su costo. ¿Qué es la utilidad en microeconomía? La mayoría está bien. Sí, en microeconomía la utilidad hace referencia a eso. Todo lo que ustedes vean allá, y muy importante, no lo vayan a confundir, es el beneficio de la empresa, y eso lo vamos a ver pues, ya en la tercera unidad. Pero esto que estamos viendo aquí, utilidad, hace referencia a la satisfacción de los consumidores. Listo. Sigue Carol adelante. Vamos a ver una imagen y vamos a ver cuál es la que tiene el mayor nivel de utilidad asociada en esta imagen que ustedes ven acá. Cada uno tiene un número. 1, 2, 3, 4. Que es la canasta, perdón. B, C, F, D, G. ¿Cuál de todas estas tiene la mayor utilidad asociada? ¿Cuál de todas estas de consumo? E, B, C, D, G y F tienen la mayor utilidad. Es la E. Veamos un momentico acá. Entre más alto esté, por transitividad y completitud, este va a estar asociado a una mayor utilidad del consumidor. Así. Eso es lo que está diciendo el supuesto, utilizando los dos supuestos, completitud y transitividad, eso es lo que nos está diciendo, que la E es la más útil para todos. ¿Alguien quedó con una duda de eso? Varios se equivocaron. ¿O les queda claro ya viendo la No, imagen? ya viendo la respuesta quedó claro, profe. ¿No? Siguiente. Me falta la última pregunta. La RMS, relación marginal de sustitución, es rojo, el nivel de sacrificio que se hace una mercancía por otra, manteniendo U, utilidad. La azul, el nivel de sacrificio que se hace una mercancía por otra, aumentando U. La amarilla es la combinación de cestas de consumo que maximizan la utilidad. Verde, la sustitución que se hace de ingresos por utilidad.
2 personas. Listo, la mayoría están bien. Pero lo importante acá es que la RMS lo que mide es cuánto sacrificaría manteniendo la utilidad. No si aumenta, no, aumenta no. Manteniendo la misma utilidad, ¿cómo hace para sacrificar una cosa por otra? ¿Sí? ¿Y por qué es útil? Porque entonces ya uno con la fórmula, ya con la fórmula de la utilidad puede decir, la RMS va a estar en tal punto y ya con el cambio en los precios, entonces la persona va a elegir tanto de esta mercancía o el tanto de la otra. Esa es la utilidad de esta vaina. Bueno, muchachos, entonces eso sería todo. Vamos a ver el podio. ¿Cómo les fue? Yo creo que ganó Caro. Valentina GH, bien. Molano. Y primera, yo creo que fue Caro. Vamos a ver. Eso, Caro. Muy bien. Felicidades. Muy bien. Muchas gracias por participar. Espero que les haya gustado la clase de hoy, que se hayan llevado algo y que se lean las lecturas que les dejé. Es lo mismo que está